Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Fernando Toala Barahona. Soy su profesor de la asignatura de Introducción a la Investigación Científica y hoy hablaremos del primer tema de la primera unidad en este semestre de esta asignatura. Para empezar, queremos indicar un poco de lo que es de lo que se trata la investigación científica, ¿no? Para eso indicamos el resultado de aprendizaje que vamos a tener en esta unidad completa, que les recuerdo, esta unidad está constituida por 2 temas y 4 subtemas. Y el objetivo o el resultado de aprendizaje que queremos obtener con esta primera unidad es reconocer los rasgos más importantes sobre el tema de la investigación científica. Para eso, como les decía, tenemos 2 temas principales, que son los elementos teóricos y metodológicos básicos de la investigación científica y los paradigmas de investigación científica, sus características fundamentales. Hoy trataremos el primer tema, los elementos teóricos metodológicos básicos de esta investigación. ¿Cuáles son? Hoy día hablaremos de la ciencia, el conocimiento, la investigación científica y los métodos científicos. Todo eso aquí en breves rasgos. Igual tienen ustedes todo el material dentro de la plataforma para que puedan revisarlo y con detenimiento analizar cada uno de los rasgos fundamentales de esta asignatura y de estos temas. Tenemos que iniciar conversando y hablando de la ciencia. Pero antes de hablar de la ciencia, queremos decir que la investigación científica constituye un proceso creativo, innovador, el cual exige desarrollo de las competencias investigativas para la planificación y ejecución y presentación oral y escrita de forma coherente, fundamentada de los resultados de una investigación por parte de profesionales, estudiantes en los diferentes campos éticos. Es decir, que nos ayuda en todo este proceso. Esta presente unidad aborda los elementos teóricos, como les decía un momento, que sustentan la investigación científica. Los 2 temas a desarrollar le brindarán a ustedes, señores estudiantes, una plataforma epistemológica o una plataforma de inicio, una base firme de todo lo que ustedes van a necesitar como herramientas en la construcción de procesos de investigación científica. Entonces, con estas palabras vamos a iniciar hablando un poco sobre una de las primeras partes, que es la ciencia. La ciencia, que ustedes la conocen, es un conjunto organizado de conocimientos que han sido adquiridos mediante diferentes procesos científicos. Es decir, la ciencia no se crea por sí, se necesita de un proceso científico. Y esto en base a las preocupaciones de los fenómenos que nos circundan, de los fenómenos de la realidad en la que vivimos, en la que siempre nos estamos preguntando el porqué de las cosas. Y estas explicaciones se concretan siempre con el afán de descubrir las leyes de la naturaleza. Es decir, por ejemplo, si nuestros antepasados se querían explicar el porqué de los fenómenos meteorológicos, por ejemplo, de la lluvia, lo hacían a través de la experiencia, pero a través de los procesos metodológicos, a través de la ciencia, podemos entender el fin de cada uno de ellos. Entonces, hay muchos autores que dan definiciones sobre lo que es ciencia. Tenemos a los principales como Bunge, Arias o Popper, cada uno con sus características propias de la descripción de lo que para ellos es la ciencia. En fin, la ciencia, en resumen, la podríamos tomar como es el conjunto de conocimientos verificables, sistemáticos, organizados. Pero ojo, no solo con el objetivo determinado de saber algo, sino que, como dice Popper, con el objetivo de propender el bienestar
de la humanidad, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Y eso es importante, es decir, la ciencia no es por el hecho de conocer cosas, sino lo importante es por el hecho de que nosotros vayamos a desarrollar y a construir una sociedad mejor para todos y para todas. Esta ciencia, como ustedes ya la conocen, es racional, sistemática, es exacta, es verificable. Por eso es ciencia, porque tiene que pasar por una serie de procesos antes de que se la pueda considerar en sí. Bien, para algunos autores, entre ellos Arias y Bunge, clasifican a las ciencias en formales y fácticas, cada una con sus características propias. Por ejemplo, las formales tienen como objetivo el estudio de las ideas, mientras la otra de los hechos. Las formales hacen su investigación y sus estudios a través de símbolos y signos, mientras las fácticas la hacen a través de las palabras. Los métodos de análisis de las formales son en la inducción, deducción y la lógica, mientras que en las fácticas son el método científico. La comprobación es a través del razonamiento en las ciencias formales y en la fáctica son la práctica. Algunas de las ciencias que son parte de las ciencias formales o de las, ¿sí?, podrían ser la lógica, la matemática, la filosofía. En cambio, en las ciencias fácticas, las de hecho, son la física, la química, la historia, la biología, la psicología. En el siguiente cuadro podemos observar justamente lo que anterior estábamos indicando, cómo las ciencias se dividen en empíricas o fácticas o no empíricas o formales, según criterios de Bunge y Arias. Las ciencias fácticas, a su vez, se dividen en naturales y sociales. En las naturales encontramos la biología, la física, la química, la astronomía. En las sociales, ciencias como la sociología, la economía, el derecho, la psicología. Y mientras tanto, en la otra parte, en las ciencias no empíricas y formales, encontramos las ciencias del pensamiento, como la lógica, la matemática, la lógica, la teología, ¿no?, que son importantes en este campo. Ahora, las ciencias presentan algunas características muy importantes, muy claras, que nos permiten a nosotros entenderlas. Por ejemplo, el conocimiento y las ciencias son fácticas. ¿Qué significa esto? Significa que la ciencia intenta descubrir los hechos como son. También podemos decir que las ciencias o el conocimiento trasciende los hechos. Esto significa que descubre y produce nuevos acontecimientos y también los explica. Podemos decir, entre las características de la ciencia, que esta es analítica, pues trata de descomponer sus elementos con la finalidad de entenderlos de una manera integral. Otra característica es que la investigación científica es especializada. Existen varias técnicas de observación y experimentación en la investigación, pero siempre se enmarcan en una disciplina particular. También podemos decir que el conocimiento científico es claro y preciso, porque la ciencia es más que un método organizado, pues constituye una alternativa de conocimientos que se apoyan en métodos y en técnicas comprobadas. También podemos decir que el conocimiento científico es comunicable, porque la ciencia se perfecciona a través del conocimiento científico y brinda las posibilidades de refutación, de confirmación y de expansión de las teorías que uno está planteando. También decimos que dentro de las características de la ciencia está que es verificable. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico, para que sea reconocido como ciencia, debe de ser sometido a una comprobación y a la crítica de la comunidad científica. No solo por el hecho de creer nosotros en una teoría se la va a aceptar, sino que tiene que pasar por todo un proceso de comprobación científica para que funcione. La ciencia es metódica. ¿Por qué? Porque el camino por donde recorre la investigación científica es a través de métodos,
técnicas y procedimientos que han sido utilizados en la investigación. Es general también la ciencia, porque independientemente del lugar o la época, la ciencia ubica hechos singulares en pautas generales y promueve de que enunciados particulares derivan en esquemas mucho más amplios. También es explicativa, como ven en la diapositiva, porque no basta con describir el fenómeno. En el conocimiento científico busca entender el porqué de los hechos, el porqué de los fenómenos que nos rodean. También decimos que la ciencia tiene como característica principal que es predictiva, porque la ciencia busca entender los fenómenos del pasado para proyectarlos al futuro. Con los resultados de estudios de los fenómenos se busca predecir nuevos acontecimientos y consecuencias. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los estudios meteorológicos. Actualmente, a través de los estudios, investigaciones de los patrones climatológicos, en muchos lugares del mundo se puede predecir a la perfección cómo va a ser el clima en las siguientes semanas, en los siguientes días, ¿no? Y esto es importante porque se lo ha hecho a través de patrones de investigaciones y de procesos metodológicos. También la ciencia tiene como una característica importante que es abierta. El conocimiento científico es susceptible de corregirse y de reemplazarse. Por eso es abierta, porque podemos y tenemos la posibilidad de, si nos equivocamos, cambiar estas posiciones que tenemos. Y por último, es útil porque busca dar soluciones a los problemas de la sociedad, como hace un momento indicábamos que decía Popper. Ahora, otra de las partes importantes de esta primera unidad es hablar de los conocimientos o del conocimiento en sí, ¿no? El conocimiento es todo aquello que nosotros conocemos o que nos ha llegado de diferentes maneras. Es decir, nosotros aprendemos de padres a hijos o de abuelos a padres e hijos cosas. Por ejemplo, en el campo, nuestros padres nos enseñaron o les enseñaron a nuestros abuelos cómo sembrar la tierra, ¿no? Y eso es un tipo de conocimiento. O nosotros estamos en la universidad ahora estudiando y aprendiendo otro tipo de conocimiento. Pero dentro de la investigación científica, nosotros conocemos como conocimiento al proceso en el cual se relaciona el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, al objeto conocido y percibido. El sujeto, nosotros, los que estamos presentes vivos, y el objeto es toda la realidad circundante. Ojo, esa realidad que es diferente porque nosotros vivimos en multirrealidades. La realidad del momento en que estoy haciendo esta grabación es diferente a la realidad en la que ustedes están escuchando esta grabación. Entonces, hay diferentes momentos, diferentes realidades, diferentes fenómenos que ocurren en diferentes realidades también. Entonces, la idea del sujeto es que nosotros podamos, o no solo que podamos, sino que nos relacionemos con todo esto que está a nuestro alrededor. Hay dos tipos o dos vías para el conocimiento. Una es a través de un conocimiento vulgar, empírico, común, cotidiano, que le llaman muchos, que es el que nosotros, como les comentaba hace un rato, podemos encontrarlo y podemos aprenderlo a través de la cultura, a través de los conocimientos ancestrales. Como dice Behar en 2008, el conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los sentidos. Es decir, todo lo que nosotros vamos aprendiendo en nuestro crecimiento, y es generacional y por supuesto no tiene un razonamiento elaborado, simplemente aceptamos. Un ejemplo es cuando una persona en el campo le dice va a llover o mañana va a llover, y nosotros aceptamos eso porque los ancianos saben que va a llover, pero no hay una reflexión, un proceso metódico para entender esa situación, ¿no? Es algo que lo han ido aprendiendo de generación en generación. Eso es un conocimiento cotidiano,
común, empírico que le llaman, y otros que le dicen también como conocimiento vulgar. Y el otro tipo de conocimiento es el conocimiento científico. Este conocimiento científico que es mucho más allá del empírico, ¿no? Y que puede generalizarse, pronosticarse, este conocimiento que resiste la confrontación con la realidad, y bueno, y es el que nosotros estudiamos, ¿no? Ahora, existen una serie de diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar, que es importante para nosotros reconocerlos y saber, para que en un momento determinado podamos discernir cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento científico es un conocimiento verificable, es decir, que nosotros tendremos la posibilidad de comprobar si es verdad o no es verdad. Otra de las diferencias que existen es que el conocimiento científico es objetivo, mientras que el conocimiento vulgar es subjetivo en ese sentido, ¿no? El conocimiento científico es metódico, tiene un proceso metodológico, pasos sistemáticos a seguir. El conocimiento vulgar es espontáneo, simplemente nace en un momento determinado. El conocimiento científico es sistemático, muy unido a lo anterior, mientras que el vulgar es asistemático. El conocimiento científico explicativo, ¿sí?, tiene formas para explicarse, para hacerse entender, para decir cómo se realiza, mientras que en el caso del conocimiento vulgar es más bien dogmático, ¿no? Porque cuando sus juicios son impuestos, no quieren tener cuestionamiento, es decir, aceptan a tabla rasa lo que es. Otro de las diferencias es que es predictivo. El conocimiento científico, con base en argumentos válidos, pueden hacerse proyecciones o preverse diferentes o determinados fenómenos, mientras que el conocimiento vulgar es especulativo, es decir, emite conjeturas sin base o sin argumentos válidos. También el conocimiento científico es generalizable, por cuanto establece leyes científicas constantes aplicables a un universo. Y lo otro obviamente no es generalizable, ya que las creencias individuales son extensivas en una población. ¿Qué significa eso? Que una investigación científica, después de haber pasado por un proceso metodológico, después de haber sido comprobado, verificado por diferentes momentos, puede generalizarse para toda una población o todo un país o todo el planeta, ¿ya? Una investigación, mientras que el conocimiento vulgar es específico de un lugar determinado o de una zona determinada. Por ejemplo, el conocimiento de la ayahuasca en el oriente y en la Amazonía ecuatoriana es propio de ese sector, no más. Es decir, ellos conocen la fórmula, ellos de generación en generación han ido tratando, tienen sus propias formas dogmáticas y subjetivas de ver la vida de esa manera, pero solo en ese sector determinado o en esas pequeñas culturas que aún quedan, mientras que nosotros, el resto de ecuatorianos, desconocemos o poco conocemos de ese tema y definitivamente no lo tomamos muy en cuenta, ¿no? Entonces aquí podemos ver en esta tabla esas diferencias entre conocimiento científico y conocimiento vulgar. Bien, hasta aquí el primer subtema de este tema de la primera unidad, correspondiente a los elementos teóricos y metodológicos básicos de la investigación científica. Hoy pudimos revisar lo que es la ciencia, las características de la misma, su clasificación, el conocimiento, cómo construimos conocimiento, de dónde nos viene el conocimiento, sus definiciones, clasificaciones y características más fundamentales.
Hasta aquí esta primera videoconferencia. Volveremos con ustedes nuevamente en la próxima semana con un siguiente subtema que será la actividad de investigación y el método científico, sus características y clasificación. Hasta una próxima.